Hola mi gente, espero que se encuentren bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches donde sea que estén. El día de hoy, bueno, estoy de súper buen humor. Ganó Red Bull, acaba de terminar la carrera, el Gran Premio de los Países Bajos, así que estoy de súper buen humor y yo dije, bueno, vamos a hacer algo de lo que me gusta, que es bastante, algo un poco de desenmascarar a los izquierdosos. Hoy vamos con el segundo video de hablando de este caballero, Gabriel Bulgakov. Él tiene un canal en YouTube. Para los que no vieron mi video anterior, él tiene un canal de YouTube donde a capa y espada defiende el comunismo, el socialismo, habla mal de que todo el capitalismo es malo, de que, bueno, yo también reconozco los males del capitalismo porque es verdad que no está exento de pecados porque nadie lo está. Pero obviamente si a mí me dijeran vivir en un sistema económico, 100% prefiero el capitalismo, que por lo menos tengo las oportunidades que en el socialismo donde te las quitan. Bueno, su canal se llama Top de Impacto. Este video se llama De sueño americano a pesadilla, el mayor problema de los estadounidenses pobres. Él tiene muchísimos videos y me llamó particularmente la atención, así que vamos a estar viéndolo, comentándolo. Probablemente este video va a ser un poco largo porque a mí no me gusta editar, no quiero que malinterpreten de que yo corté un pedazo de lo que él dijo. No, voy a darle corrido y voy a pausar el video cuando quiera comentar algo. Y bueno, justamente para desenmascararlo, porque el caballero de verdad que él suena bastante metódico, se ve que se prepara muy bien, se ve que tiene alguien o él tal vez que prepara muy buenos guiones para hablar y expresarse de una manera bastante correcta. Pero este caballero siempre dice medias verdades, entonces está bueno desenmascararlo a él y a cualquier comunistoide que aparezca por ahí para verlo. Bueno, sin más dilación, vamos a comenzar el video del día de hoy y vamos a ir comentando en base a lo que vaya diciendo, que seguro hay un montón de cosas para rebatirle. Nada más con el título dice el de sueño americano a pesadillas, ya por ahí ya tengo montones de ideas para rebatir lo que sea que diga. Entonces bueno, aquí como verán lo reproduce hasta como por acá. Y vi un par de cosas, pero bueno, no lo voy a ver todo hasta comentarlo con ustedes. Estados Unidos lleva muchas décadas siendo la primera potencia económica mundial y lleva quizás los mismos años siendo descrito como el país de las oportunidades, de las libertades, de la democracia y de las igualdades, como un país donde tus sueños se cumplen. Bueno, porque en realidad es así. Si Estados Unidos no fuera el país de las oportunidades, de las libertades y la democracia y las igualdades, las personas no intentaran con desespero ir a Estados Unidos a tratar de cumplir sus sueños. No, por ejemplo, no tuvieran las libertades de los de Black Lives Matter, de protestar, romper negocios, incendiar tiendas, porque si estuvieran en una dictadura, todas esas personas van presas, torturadas y asesinadas, como lo hace en el sistema que él tanto defiende, el comunismo. Por ejemplo, en China, con la etnia de los uigur, que no les permite, bueno, los tiene a todos en campos de concentración. Y él defiende mucho a China. Entonces, en este país hay oportunidades y hay libertades y hay democracia e igualdades. Claro, hay mucha desigualdad económica también, pero eso lo hay en todos los países del mundo. Y sobre todo hay más desigualdad económica en los países que él defiende, como Cuba, China, Rusia, que justamente los políticos son los que más tienen dinero. Pero vamos a ir continuando a ver qué dice este caballero. Fue así como hace casi un siglo, en medio de su propaganda como país rico y desarrollado, pese a estar sufriendo los estragos de la Gran Depresión, nace el término el sueño americano. ¿Pero qué exactamente es? Bueno, es el sueño por alcanzar el éxito, riquezas, ahorros, independencia financiera, lo que a su vez conlleva a una felicidad familiar. Bueno, en realidad eso yo lo considero como éxito. Bueno, cada quien, depende de la perspectiva de cada persona. Cada quien mide el éxito. Muchas personas tienen como éxito es tener una familia simplemente o tener hijos. Otras personas alcanzar sus metas, tener un carro, tener su casa propia. En general, la definición de sueño americano suele ser bastante parecida en general a las personas, pero eso depende de cada quien, lo del tema del sueño americano. Hoy en día, tener una vivienda propia en un barrio de clase media se cita con frecuencia como un ejemplo de cómo alcanzar el sueño americano, porque una casa propia representa un símbolo de éxito financiero. Claro que sí, es símbolo de éxito financiero porque significa que no pagas renta,
estás pagando servicios y otras cuestiones, pero ya tienes tu techito asegurado, así que es algo de éxito, claro que lo es. Y sí, es verdad, Estados Unidos ofrece oportunidades para cada uno según su capacidad o sus logros. No en vano, día tras día cientos de personas se juegan la vida a través de la frontera o viajando como turistas planeando quedarse allí. Bueno, aquí por lo menos reconoce que sí es así. Ahora vamos a ver qué va a decir con respecto a eso. Su objetivo, hacer realidad su sueño americano en el país de las oportunidades. Pero, ¿qué esconde este sueño en la actualidad? ¿Una vida dulce o una amarga pesadilla? Todo es cuestión de perspectiva, o más bien de datos y hechos que hoy mismo te vamos a explicar. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la desigualdad de ingresos a nivel mundial ha aumentado sustancialmente desde la década de 1970. Con lo que el sueño americano ha comenzado a parecer menos alcanzable para aquellos que aún no son ricos o no nacieron en la riqueza, porque la realidad de los hechos demuestran que, por regla general, hoy en día solo los más ricos ven crecer sus ingresos. Bueno, de verdad que este hombre utiliza muchísimo la manipulación y el discurso populista que han utilizado la izquierda durante años para decir que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Totalmente falso, porque si nos vamos a la estadística, por ejemplo, de los años 50 para acá, hay muchísimas más personas ricas, hay muchísimas más personas de clase media, hay muchísimas más personas con autos nuevos, con oportunidades de emprender sus propios negocios. Porque si te van a cualquier país donde sea que me estén observando en este momento y van las estadísticas, excepto si es un país invadido por el socialismo, que es el sistema económico que este caballero defiende, como Venezuela, mi país, que es un país donde llegó el socialismo y todo lo destruyó. Si te vas a países, no sé, como México, bueno, ahorita también hay socialismo, pero no es tan intenso no es tan decadente como el socialismo allá. Vamos a poner otro país, no sé, vamos acá a Europa, por ejemplo, Italia. Vamos a ver si tienen las mismas cantidades de empresas y de personas ricas que lo que tenían hace no mucho. Vamos a poner los años 50. Se han multiplicado mucho, entonces por ahí ya se van cayendo las mentiras de este caballero. Mientras los demás solo ven cómo ese sueño se desvanece y se convierte en pesadilla. ¿Y por qué se convierte en pesadilla? ¿Por qué las personas de América del Sur? ¿Por qué las personas de América Central? ¿Por qué las personas del norte de América, por decirlo, a la parte de México, quieren ir a Estados Unidos? Porque justamente, por ejemplo, o sea, de verdad que no quisiera mencionarlo tanto, pero en mi país es así. Precisamente las personas, incluyéndome, yo me fui de mi país porque no hay oportunidades económicas, porque llegó el socialismo, el sistema económico que él tanto defiende, y destruyó la economía, destruyó el futuro de las personas, destruyó las oportunidades, destruyó todo. Y obviamente las personas quieren huir de la pobreza. ¿Y quiénes son más ricos en Venezuela? Los políticos y los que están con los políticos, lo que los venezolanos decimos los enchufados, que son las personas que son amigos, primos y socios de los políticos en Venezuela, que son los únicos que tienen dinero en Venezuela. O bueno, y también habrá pocas personas con dinero que lo han hecho honestamente, sí los habrá, pero son menos. En un país con socialismo, la riqueza y las personas con dinero y poder adquisitivo cada vez disminuyen más, mientras en un país capitalista las personas con dinero y las oportunidades para generar nuevas personas con dinero aumentan. De hecho, la falta de vivienda es un fenómeno creciente tanto en Europa como a nivel mundial. En países desarrollados como Francia y Países Bajos se viene registrando un aumento en la proporción de personas sin hogar. Y eso es un problema serio que apenas acaba de empezar. Bueno, fíjense él con su mirada de psicópata, su bigote postizo y y el traje bien vestido y sus palabras edulcoradas y que suena muy, muy convincente, porque de verdad que suena bastante convincente lo que está diciendo. Fíjense un tema, lo que él dice, el problema creciente del tema de la falta de vivienda. Y es verdad, es cierto. Pero hay un dato que él lo sabe perfectamente porque él no es tonto, él es un hombre muy inteligente y lo dije en el video pasado con respecto a él también. Él es un hombre, se le ve que es claramente inteligente y tiene la inteligencia suficiente para demostrar las decadencias del capitalismo, porque tiene sus decadencias, pero
lo dice de una manera que son como lo que siempre digo, como él habla medias verdades. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto que estoy comentando? Por ejemplo, en Nueva York. Voy a hablarlo acá de Dinamarca. Acá mismo, aquí donde yo estoy, el país donde estoy ahorita viviendo. Acá en Dinamarca, por decirlo también, hay cierta crisis de viviendas, pero hay que ver dónde. Por ejemplo, en todas las ciudades, acá en la capital de Dinamarca, Copenhague, es verdad, hay personas que, bueno, no hay viviendas suficientes, hay personas que tienen que vivir a las afueras de la capital para poder tener una vivienda, para poder vivir. Pero él lo que no dice es que justamente hay crisis de viviendas porque todas las personas siempre buscan las capitales. ¿Por qué? Porque las personas abandonaron el campo, sea por el motivo que sea porque la falta de oportunidades por trabajo, porque simplemente ya no quieren seguir viviendo en el pueblo donde nacieron, por la razón que sea. No es que no haya viviendas. En algunos países sí, es verdad, la crisis de viviendas a nivel general, pero en la mayoría de los países las crisis de viviendas se refieren a las ciudades, porque la mayoría de las personas buscan de vivir en las ciudades y en las ciudades están colapsadas y hasta el sistema público, el transporte público, los servicios en general muchas veces se ven sobrepasados, pero es porque las personas buscan concentrarse en las ciudades principales. No es que no haya vivienda en todo el país donde yo vivo. Yo no vivo en la capital de Copenhague, yo vivo en otra isla. Y aquí en el vecindario donde yo vivo hay aproximadamente como 10, 15 casas deshabitadas, desocupadas completamente, que nadie vive ahí. Y porque aquí tienen esa costumbre, aquí no invaden casas, sino que las personas se cansan de vivir y se van y dejan las casas abandonadas así. Y ese, por ejemplo, es solo el caso de acá. Y yo te aseguro que en Estados Unidos, desde donde el país que él está hablando, que está criticando tanto, en Nueva York, obviamente las personas viven en hacinamiento. Porque todas las personas quieren vivir, por ejemplo, en Nueva York, en Washington, en todas las ciudades principales. Pero por ahí, no sé, un pueblo en Minnesota o en, no sé, otro. No, y ni siquiera pueblo como lo entendemos nosotros los sudamericanos como pueblo, que es una calle principal y 2 negocios y 4 casas alrededor de la calle principal. Los pueblos son como ciudades bastante desarrolladas o ciudades chicas, por decirlo de alguna manera, ciudades pequeñas. No es que sean pueblos literalmente en el significado de la expresión. Son ciudades más grandes, pero simplemente las personas quieren buscar las ciudades principales. Entonces ahí es donde se genera el problema. El problema es de distribución demográfica. No es que no haya viviendas, es que el problema es que todas las personas se quieren aglomerar en un solo sitio, y eso genera problemas de vivienda y personas que viven en la calle porque no tienen donde vivir, pero ellos prefieren vivir en la calle pidiendo limosna, como en el caso de la fotografía de la chica que vemos acá, que irse a otro pueblo a, no sé, trabajar en algo más sencillo. Pero ¿qué le pasa? Que muchas personas hoy en día no están dispuestas a trabajar, a sudarse el lomo, a trabajar fuertemente, así no sea en una ciudad principal, sino que, bueno, prefieren estar ahí, bueno, a la intemperie y bueno, dar lástima para recibir monedas, pero en vez de regresarse a un pueblo, comenzar de cero, conseguirse una casa muy barata, porque es verdad, en las ciudades principales las casas son increíblemente caras, son inalcanzables para una persona que tenga simplemente un sueldo. Una renta es bastante cara, pero las personas prefieren dejar más de la mitad o incluso mucho más de la mitad de su salario en pagar un departamento pequeño en una ciudad que irse a vivir a un pueblo o a una ciudad más pequeña, donde sí tienen las oportunidades de comprar su propia casa y ganar, es verdad, un sueldo probablemente menos, pero ahora con la tecnología de hoy en día se hace home office, que es trabajo desde casa, pero las personas insisten en vivir en las ciudades porque, bueno, es más cosmopolita, está el centro comercial, es más variado, las personas pasando por la casa renuncian a la comodidad de una casa propia muchas veces para irse a vivir a ciudades. Entonces, bueno, no me quiero extender más en este tema, continuamos viendo el video. Antes de la pandemia, en enero del 2020, había más de 580,000 personas sin hogar en Estados Unidos. El 70% eran personas individuales, pero el resto eran familias con niños, situación que se sigue dando en todo el país.
Ajá, y este caballero con su cara muy lavada de que en Estados Unidos esas personas, por ejemplo en el caso de Cuba, que el sistema económico que rige en Cuba, donde el sistema que él protege y defiende a capa y espada, las personas tienen que esperar de que sus padres mueran para heredar la casa, porque es imposible, es hacinamiento como viven por ejemplo en Cuba, en China. O sea, es ridículo lo que pasa en todos esos países. Y dígame, en China ahora que hay una crisis alimentaria brutal y que todo está cerrado por el tema del COVID. O sea, las oportunidades en países donde están los modelos de gobierno que él tanto le gusta es muchísimo peor por lejos. Porque a pesar de que toda la situación, como él dice, que está de mal en Estados Unidos, las personas aún así siguen poniendo en riesgo su vida para poder entrar a los Estados Unidos. Y es una realidad que todos sabemos y el que lo niegue, verdad que es muy tonto. Desafortunadamente, esos números han ido empeorando durante la pandemia y se cree que empeorarán aún más cuando esta termine. ¿Por qué? Pues de eso precisamente hablaremos hoy. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les hablaré de un tema que preocupa a millones de familias: el acceso a una vivienda digna. Bueno, sí, pero no son solo las familias en Estados Unidos como él lo quiere hacer ver, es en todos los países. Yo no me quiero imaginar una persona, por ejemplo, un pibe, por decirlo el lenguaje coloquial de Argentina, un pibe que ahorita tenga 20 años, cuánto necesita ahorrar para poder comprar una casa con el modelo de gobierno socialista que está actualmente en Argentina. Una persona que esté en China, una persona que esté en Cuba, una persona, o sea, es una realidad clara. Las personas que más tienen oportunidades de comprar una casa son las personas que viven en países con economías capitalistas, aunque le duele, y en tu cara comunistoide. No, es una verdad que no la puedes negar, porque por algo las personas desean ir a vivir a Estados Unidos o a países capitalistas, porque en países socialistas es imposible, es un sueño que no se va a hacer realidad, a menos que, no sé, te pongas de novio con, no sé, la hija de un político importante, o que hagas estafas o alguna cosa que no es lo ideal. Les explicaré cómo muchas personas, a pesar de tener 2 empleos, no pueden costearse un hogar. Eso pasa en la mayoría de Latinoamérica. Muchas personas tienen 2 y 3 trabajos, no solo en Estados Unidos, Gabriel, entérate, no es solo en Estados Unidos. No critiques precisamente a Estados Unidos, porque eso es en Latinoamérica entera. Una persona en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en Chile, eso en todo el resto de Latinoamérica pueden tener 3, 4 trabajos y así no van a tener nunca la oportunidad de comprar honestamente una casa. En Estados Unidos sí tienen la posibilidad con un solo trabajo. Sabrán por qué cada vez es más difícil conseguir vivienda y cuál es el motivo del problema. No parpadeen, que el video de hoy es desgarrador y necesario para comprender lo que se nos viene encima. Ajá, lo puse aquí con cara de me estoy por echar un pedo. Bueno, perdón, un chiste malo. Una realidad más desgarradora que la realidad de las personas que viven en países comunistas, como en China, como en Cuba. Perdón que lo mencione tanto, pero es que es realidad. O sea, él de verdad que es una persona que intenta ver como que el comunismo, el socialismo es, no sé, del reino de Dios, y el capitalismo es malo, donde el capitalismo le da obviamente más oportunidades a las personas. Porque en la actualidad el sueño americano no precisamente significa quedarse en Estados Unidos de ilegal y alcanzar el éxito. El sueño americano es simplemente el sueño de una persona de cualquier país por alcanzar el éxito en su definición más extendida. Por eso, estimados amigos, el problema del que hablaremos hoy es global. Sin más introducción, empecemos. La primera potencia mundial, Estados Unidos, se encuentra en medio de una crisis de vivienda, y en todo el país miles de estadounidenses se están quedando sin lugares asequibles para vivir. Sucedía incluso antes de que el coronavirus llegara para cambiarlo todo. Ajá. Y así con tu cara de interesante, las personas en Cuba, en Venezuela, también están peores que las personas en Estados Unidos para conseguir una casa. De verdad que es increíble lo que estos comunistoides dicen. Sepan que son millones los estadounidenses que no tienen casa en propiedad, y casi la mitad de los inquilinos estaban agobiados por los costos.
Tanto que más del 70% de las personas que no tienen casa propia dijeron que no podían permitirse comprar una vivienda porque con lo que ganan no les alcanza. Ajá. Vamos a ponerlos en contexto. Él quiere poner como que Estados Unidos ya no es el sueño americano, que vivir en Estados Unidos es malo, que en Estados Unidos no tienes oportunidades y todo eso. ¿Por qué las personas se siguen yendo a Estados Unidos? Es que de verdad esto que no sé si vea todo el video completo, este video de hoy voy a tratar, pero es que es como repetir, parezco un loro, repitiendo y repitiendo una y otra vez todo lo que él dice, porque es tan fácil de rebatir y todo es tan repetitivo, porque es por los mismos motivos que todo eso. Ponte en Argentina, yo les invito a ver, en estos días, estén pendientes, voy a hacer un video respecto a la economía argentina. Ahorita en Argentina es terrible. Hablo tanto de Argentina porque vivía allá hasta hace 2 años. Yo viví en Argentina y de verdad que es terrible. Ya no tienes oportunidades de nada. Aquí dice, más del 70% de las personas no tienen casa propia y dicen que no pueden comprar una vivienda porque no les alcanza. Imagínate vivir en Argentina, que las personas ni siquiera tienen para comer, con el sistema de modelo de gobierno socialista que está ahorita en Argentina y llevó al fracaso económico, social y en todos los niveles a los argentinos, a igual que lo va a hacer ahora en Colombia con Petro al mando, igual que lo va a hacer en Chile con Gabriel Boric al mando, que ya de por sí la economía chilena, es que apenas asumen los gobiernos socialistas ya todo empieza a irse mal. Así pasó en Chile, pasó en Colombia y pasó hace mucho en Argentina y ahorita muchísimo peor. Cuando llegó la pandemia se hizo palpable que muchos dejaban las ciudades para ir a vivir a lugares más aislados, con precios de alquiler más asequibles. Obvio, es que es algo o sea, la pandemia afectó a nivel económico a casi todos los países, no a todos, pero a la mayoría de los países. Y si no te alcanza, obviamente tienes que buscar es de lógica, o sea, estás diciendo, inventaste el agua tibia, Gabriel. O sea, entérate que las personas cuando no les alcanza para algo tienen que recortar gastos. O sea, entérate que eso sucede. Mientras muchos otros esperaban que en las ciudades los precios bajaran, pero ocurrió todo lo contrario. Exacto. ¿Por qué ocurre? Es la ley de oferta y demanda. Las personas demandan cada vez más viviendas. Y si, por ejemplo, te vas hay mucha demanda en la capital de algún país, eso hace que los alquileres suban, porque hay mucha demanda y hay poca oferta. Entérate que eso funciona así. Lo que pasa es que como buen comunistoide eres muy ignorante. No, tú no eres ignorante. Yo sé que tú entiendes perfectamente. Solo que le estás hablando para hacer ignorante a más personas, porque los que te siguen son miles de personas de izquierda que ellos creen ciegamente en lo que dices tú, porque no tienen ningún tipo de conocimiento económico. Y obviamente personas como tú, con tu mirada de psicópata, las convencen, porque obviamente todo lo que tú hablas y tu forma de expresarte suena extremadamente convincente y que tienes 100% la razón en lo que estás hablando. La construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos ha ido en constante aumento desde que tocó fondo en el 2009 durante la crisis económica. El detalle está en que Estados Unidos construyó en promedio 276,000 viviendas menos por año entre 2001 y 2020, en comparación con el periodo entre 1968 y el 2000. Mira cómo él plantea el problema. Estados Unidos construyó unas 276,000 viviendas menos por año entre 2001 y 2020, en comparación con el periodo de 1968 al 2000. Ok, disminuyó la oferta de casas nuevas. Está bien, en eso tiene 100% la razón. Y en Cuba, ¿cuántas casas se construirán al año? Unas 5 o 10 casas al año. Y eso para los políticos y los que puedan, y los hijos de los políticos y los amigos de los políticos. ¿Cuántas casas nuevas se construyen en Venezuela, en el modelo económico que tú tanto defiendes? ¿Cuántas casas nuevas se construyen en Argentina, en Chile actualmente? Yo te aseguro que son por miles, muchísimas menos que las que en Estados Unidos se ofrecen. Ahora, para compensar la escasez, Estados Unidos tendría que construir más de 2 millones de viviendas cada año durante una década. Es decir, deben casi duplicar la construcción de viviendas de lo que han estado construyendo en la última década. Ajá, ¿y en Cuba?
¿cuántas necesitarán construir para satisfacer la demanda? ¿En Cuba? ¿En Chile? ¿En Venezuela? En el resto de los países que en China, bueno, en China sobran porque hay ciudades que están abandonadas. Y estos datos parecen una misión imposible. ¿Por qué? Pues ahora se los explico. Vamos a hacer un ejercicio ahorita, lo que él va a explicar. Olvídense de que, porque estoy seguro que va a hablar algo sobre el por qué no se da. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Olviden de que él se refiere a Estados Unidos y vamos a ponernos como si él estuviera hablando de Cuba en este momento, del sistema económico que él más le gusta. A ver cómo él explica la eficiencia de casa, y yo creo que va a tener mucha lógica lo que él va a decir. La pandemia ha acelerado las compras anticipadas de segundas, terceras y hasta de cuartas viviendas por parte de los hogares más ricos. Bueno, ahí se cayó mi ejemplo porque las personas en Cuba no podrían pagar ni siquiera la puerta de una casa. Como una forma de asegurar sus ahorros en medio de tanta incertidumbre económica, lo que ha creado un aumento en la demanda y por ende un aumento de los precios de las viviendas. Eso también se ha notado en la franja de personas que se acercan a su jubilación, que quieren comprar una casa de retiro sin renunciar por completo a su residencia principal. No está claro cuánto durará este aumento de compra de viviendas por parte de quienes pueden permitírselo. Pero lo que sí está claro es que mientras esta tendencia dure, los precios de las viviendas no harán más que subir debido a la poca oferta y a la alta demanda. Sí, exacto, es así, porque las personas, eso es natural en todas las personas. Hasta el más comunista del mundo quiere proteger su dinero. Ningún comunista quiere llegar a viejo y saber de que debido a la inflación se le licuó el dinero y no va a tener una vejez insegura y probablemente siendo un anciano tenga que ir a trabajar. Muchas personas quieren asegurarse su futuro a través de activos, de la compra de activos para poder tener una vejez relativamente tranquila. Entérate. Si bien se tiende a pensar que el sueño americano es accesible para todo aquel que vive en Estados Unidos, los datos muestran todo lo contrario. Pues hoy en día millones de personas se ven obligados a alquilar una vivienda porque comprar una es un lujo, al tiempo que decenas de miles se ven tristemente obligados a vivir en la calle. Se ven tristemente obligados a vivir en la calle. Muchas veces son, como ya lo expliqué anteriormente, decisiones de cada persona que prefieren vivir en la calle en una ciudad en Nueva York que vivir en una casa humilde, eso sí, tener un trabajo humilde, pero poder por lo menos tener una vida decente. Muchas personas lo hacen, es verdad. Hay crisis de vivienda, pero muchas personas eligen porque quieren vivir en Nueva York, porque quieren vivir en, en Manhattan, quieren vivir en Washington, quieren vivir en Miami y prefieren pasar trabajo en la calle que irse a un sitio que sea mucho más económico, donde pues tengan la posibilidad de adquirir una casa, un auto propio y todo lo demás. Que les parezca increíble, el siguiente dato de impacto es una realidad. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde la madera es el material predominante para la construcción de casas. ¿Y saben qué? Los precios de la madera han estado aumentando durante la pandemia de manera exagerada, así como todos... ¿Por qué aumentaba? Pero es que este comunistoide, Dios mío, que es patético este tipo, es patético. O sea, lo que a mí más me molesta es que él sabe que lo que él está hablando es mierda. Lo que él está hablando es para personas ignorantes que no entienden cómo funciona la economía. Obviamente, ¿por qué va a aumentar la madera? Porque hay pandemia. ¿Por qué? O sea, obviamente estoy diciendo una obviedad. Pero las personas no están trabajando porque están en pandemia, porque estaban en su casa. Este video no es viejo, de hace como 6 o 8 meses atrás. Solo que lo busqué en su lista de reproducción y lo encontré. Por eso el habla está enfocado ahorita tanto en la pandemia, cuando ahorita el tema de la pandemia ya no es tan relevante como hace unos meses atrás. Bueno, no hay personas ahorita talando, no están trabajando, no están produciendo maderas. Entonces, si no hay mucha oferta y sigue habiendo demanda, eso hace que que cualquier producto suba, porque si no están produciendo y tienen que trabajar con el stock que hay, obviamente los precios van a aumentar.
Es una ley, es algo básico económico y él lo sabe, solo que esa parte no la va a explicar porque no le conviene al relato que él está tratando de meterle en la cabeza a las personas que no entienden cómo funciona la economía. Los materiales relacionados con la construcción. Estos altos precios han sido impulsados en parte por la ola de renovaciones y construcciones de nuevas casas, lo que contribuyó al aumento de costo de las viviendas en sí. Sepan que en el último año las ventas de viviendas nuevas se dispararon un 50%. Aquí me parece que probablemente, no estoy muy seguro, pero aquí él se está contrariando. Hace unos minutos atrás dijo que ha disminuido en comparación. A años atrás ha disminuido la fabricación de casas. Y aquí está diciendo que se ha debido al aumento de la fabricación de casas. Entonces ya estoy dudando del dato que él dio previamente. Fíjense que está ya cayendo en incongruencias, lo que me pareció bastante raro porque este tipo que parece se ve robótico y todo, él normalmente tiene cierta coherencia en lo que dice y por eso suena tan convincente sus medias verdades. Pero ahora se está contradiciendo porque justamente había dicho previamente, lo que ya comenté, que había disminuido la construcción de casas y aquí está diciendo que eso se debe al aumento de construcción de casas. Entonces como que va cambiando el relato de acuerdo a los minutos y a lo que esté diciendo. Y el precio medio aumentó un 20%. Y si creen que las viviendas usadas entonces debieron bajar de precio, la verdad es que ocurrió todo lo contrario. Por supuesto, estas subidas de precios no se reflejan únicamente en los precios de compra y venta de casas, también llega a los alquileres. Bueno, eso depende. Bueno, vamos a ver qué dice sobre los alquileres y ya voy a comentar. Que en muchos casos han visto incrementos récords. Bueno, con respecto a lo de las casas usadas, obviamente, si una casa, por muy usada o muchos años que tenga, está en una ciudad principal, obviamente que esa casa va a costar muchísimo. Una casa usada, viejísima, de 100 años atrás, por poner un ejemplo, la casa donde yo vivo tiene 145 años y está en perfectas condiciones, pero poner un ejemplo, una casa usada en una ciudad, en la calle principal de una ciudad, va a valer muchísimo por lejos, muchísimo más que una casa nueva en un pueblo o en una ciudad más pequeña. Eso es de cajón. O sea, es como dice, constantemente voy a tener que usar en mis videos la palabra de que él descubrió el agua tibia. Es como que es de lógica, solo que él utiliza esas palabras para que suenen convincentes y así ir para que todos los comunistoides le aplaudan o digan, sí, tienes razón. Pero lo mismo no ha sucedido con los salarios. ¿Por qué tener casa propia es importante? Bueno, porque aparte de ser un punto de apoyo financiero, representa una señal de seguridad psicológica y emocional. El tener casa propia es quizás la base del sueño americano. Claro, la base del sueño americano no, la base de cualquier persona. Te digo que, ¿por qué los comunistas, entonces si es el sueño americano, por qué los comunistas tienen, los gobiernos, los líderes políticos comunistas, por qué tienen montones de casas alrededor del mundo y mansiones y cosas así? Porque eso es lo más esencial del ser humano. El ser humano, de hecho, desde la prehistoria buscan vivir en cuevas que vivían en sus propias cuevas o tenían sus propios chozas o cosas así. Es algo que viene intrínseco en la esencia humana, tener su propio hogar, su propio techo. Por lo que ha significado mucho para los estadounidenses, pero no solo para ellos. Estoy seguro que la idea de tener un techo que te cubra y sea propio es el deseo de la inmensa mayoría que me está viendo. ¡Wow! Nuevamente, inventaste el agua tibia. Es obvio que es algo que todo el mundo quiere. Muchos hemos visto en series o películas estadounidenses a personas sin hogar, donde se nos muestra generalmente a veteranos de guerra o adictos que han perdido todo. Sin embargo, lo cierto es que los veteranos representan solo el 6% de las personas sin hogar, pero además es un subgrupo con una problemática muy particular, y la mayoría tienen problemas de estrés postraumático que hacen muy compleja su situación. Aunque los grupos desfavorecidos pueden caer más fácilmente en situaciones extremas que los lleven a convertirse en un sin techo, numéricamente los blancos son el grupo racial más grande dentro de las personas sin hogar y representan más de 250,000 personas. Y entonces, ¿por qué
eres del grupo de los que apoya tanto las protestas de que el blanco es el que tiene el poder y toda la cosa. No sé. Pero la falta de vivienda afecta también a las comunidades afroamericanas y latinas, con una fuerza desproporcionada. Bueno, por aquí iba. Yo decía, coño, qué raro que está diciendo algo como que los blancos sufren más, pero bueno, obviamente ya está poniendo a los negros y los latinos como que peor todavía. Atentos, que es aquí donde el video se pone de verdadero impacto. Sepan que en 1982 el 40% de las viviendas de nueva construcción del país eran de interés social, o sea, estaban destinadas para los programas para los más desfavorecidos. Para el 2019, este porcentaje había caído alrededor del 7%. Y es que las familias jóvenes que intentan comenzar el camino de hacer cumplir su sueño americano se enfrentan a salarios relativamente bajos para poder comprar una vivienda decente. ¿Y cómo será una pareja joven con un sueldo mínimo en Cuba, en Chile, en Argentina, en China, en Corea del Norte? ¿Cómo será una pareja joven que quiera comprar una casa? Yo creo que los que viven en Estados Unidos tienen muchas más oportunidades. Y como vemos, las casas subvencionadas representan un porcentaje sumamente bajo. Un dato lo dice todo. Los estadounidenses necesitan 6,8 millones de viviendas para satisfacer las nuevas necesidades. ¿Y cuánto necesitarán los cubanos, los chilenos, los argentinos, los venezolanos para satisfacer esas necesidades? O sea, él quiere hacer como que Estados Unidos es peor. Qué hipócrita, de verdad que este tipo, no sé. Pero a mí lo que más me indigna de él, que él entiende perfectamente que lo que está diciendo es una burrada. Pero obviamente lo quiere hacer sonar inteligente para sonar como que tiene la razón. Porque sí, eso es algo que viene en estudios psicológicos. De que si tú hablas con propiedad, con razón y hablas con seguridad de ti mismo, obviamente vas a sonar mucho más convincente. Y reemplazar las unidades que estaban envejeciendo o fueron destruidas por desastres naturales. Pero la oferta es poca, la ayuda social bastante baja y los precios de las casas son tan altos que el salario no alcanza. El Departamento de Vivienda y Desarrollo de Estados Unidos considera que cualquier persona que emplee más del 30% de sus ingresos en vivienda tiene una gran carga de gastos. De verdad, usar más del 30% de los ingresos en vivienda es una gran carga de gasto. Gente, discúlpenme por repetirlo tanto, pero ¿cómo serán las personas que viven en Argentina? Yo vivía en Argentina y usaba muchísimo más del 30% por el tema de la inflación que provocó el gobierno de Argentina. Muchísimo más del 30%. Hay muchas personas que utilizan hasta el 80, 90%. De hecho, muchas veces cuando viven una pareja, un sueldo completo es para pagar el alquiler y el otro sueldo para comer y transporte y un poquito tal vez de recreación. Más bien en Estados Unidos acá siguen teniendo muchísimo poder adquisitivo y usar el 30% o alrededor del 30 o el 40% aún así en comparación a los países que él defiende el modelo económico, sigue siendo muchísimo mejor que en esos países. Sin embargo, sus cifras muestran que millones de familias de bajos ingresos gastan entre el 50 y el 70% de sus ingresos en vivienda. Disculpa, ¿estás hablando de Latinoamérica o de Estados Unidos? Y es que vivir para pagar tu vivienda no es vida. Un dato de impacto. Según un estudio, en Estados Unidos, entre el 5 y el 10% de las personas en situación de calle están empleadas a tiempo completo. Bueno, sí, en Estados Unidos hay muchas personas que viven en sus autos y todo eso, pero eso también es una cultura que viene desde hace muchas décadas atrás, y eso más que todo también lo hacen muchos estudiantes universitarios, porque si bien en toda la vida también requiere un sacrificio, si vienes de bien de abajo, como también lo vengo yo de bien de abajo, tienes que hacer muchos sacrificios para poder alcanzar el éxito o cierta estabilidad económica. Si vienes de abajo, obviamente que si vienes de clase media, una familia que te apoye, bueno, obviamente la tienes más fácil. Pero, o sea, sin sacrificio no hay gloria. Y entre el 10 y el 20% lo están a tiempo parcial o por temporadas. Mientras los estadounidenses de ingresos bajos a moderados que no son dueños de sus propias casas están siendo golpeados por alquileres imposibles de pagar.
De ahí que hoy en día sean miles los estadounidenses que viven en sus vehículos. Ajá. Y como es en Latinoamérica, es mucho, mucho, mucho peor. En Latinoamérica, las personas que no tienen ni para pagar un alquiler, no pueden ni siquiera comprar un vehículo. Tú en Estados Unidos puedes ir y comprarte un vehículo por $100, por $200 y poder pasar la noche y poderte mover, por lo menos en Estados Unidos, pidiendo limosna un día, por decirte, no sé, en el centro de Nueva York, no sé, en Manhattan, algo así. Pides limosna y recolectas, no sé, $100, $150 y te puedes ir al siguiente día y compras un auto de segunda mano. Es verdad, feo, no en perfectas condiciones, pero un auto funcional. Y puedes vivir en él, puedes conseguir un techo así. ¿Dónde quedarte? En Latinoamérica, entérate, no lo puedes hacer. Por otro lado, los solicitantes de vivienda subvencionada se quedan años en una lista de espera, mientras aquellos que necesitan refugio de emergencia encuentran que las camas a menudo están ocupadas. Pero, por ejemplo, por lo menos en Estados Unidos tienen programas de ayuda a personas en situación de calle. Es verdad, hay centros que no tienen camas suficientes, pero por lo menos los tienen. Hay centros de ayuda donde las personas pueden ir a comer, a bañarse, a cambiarse la ropa. Eso no lo hay en ninguno de los países que tú defiendes su modelo económico. De verdad que estoy tratando de no decir groserías, no decirle groserías a este tipejo. Por eso las calles estadounidenses están llenas de gente sin hogar. Que la brecha entre los salarios y el alquiler empeore en los próximos años. El trabajador de salario medio en 8 de las 10 ocupaciones más importantes de Estados Unidos, incluidos los vendedores minoristas, los trabajadores de comida rápida, los asistentes de cuidado personal, los representantes de servicio al cliente y los empleados de oficina, no ganan lo suficiente para pagar una modesta casa de alquiler de una habitación. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso porque yo la empresa que trabajo es una empresa multinacional y vienen muchísimos estadounidenses acá a Dinamarca a hacer cursos y a compartir experiencia y todo eso. Yo hablo, ellos vienen de hecho mucho a mi casa y comemos alguna parrilla, compartimos, nos tomamos una cerveza, compartimos algo. Y si bien ellos dicen que la vivienda ha subido de costo, una persona tranquilamente puede vivir en un departamento pequeño. En un departamento muy chico pueden pagar tranquilamente el alquiler y tener su auto. Ahora, si quieres alquilar una casa grande de 2 pisos, no sé, 3, 4 habitaciones, obviamente es bastante difícil si tienes un sueldo muy bajo o muy básico, por decirlo de alguna manera. Pero con un sueldo básico, tranquilamente puedes pagarte un departamento muy pequeño, por ejemplo, no sé, una cocina, habitación y un baño, por poner un ejemplo. Lo puedes pagar tranquilamente. Él aquí está diciendo datos bastante manipulados. Bueno, obviamente, si es un departamento en un edificio, en una avenida principal de alguna ciudad muy importante, bueno, obviamente no vas a poder pagar el alquiler ahí. Pero si te vas a las afueras de las ciudades, claramente lo puedes pagar. O sea, es totalmente falso lo que le está diciendo. Y se espera que la cantidad de empleos de bajos salarios crezca significativamente en los próximos 10 años. Bueno, por lo menos van a haber empleos. O sea, lo importante es que hayan empleos. ¿Qué pasa si no se generan esos empleos con bajo salario? Las personas no van a poder ni siquiera optar por un empleo con bajo salario. Eso va a aumentar la delincuencia, va a aumentar la decadencia, la tasa de desempleo, va a afectar la economía negativamente, va a aumentar las ayudas sociales, va a generar crisis en el sistema público. O sea, son cosas que no entienden. Bueno, sí las entiende, pero no las entienden tus seguidores, los comunistoides. Y mi gente, de verdad, mira, ya me falta poco para terminar este video, pero creo que no voy a ser capaz. Me voy a terminar aquí con, no sé, con dolor de panza. Y después empecé feliz el video y ya de tantas barbaridades que dice, de verdad que ya me puse un poco de mal humor. Yo de verdad particularmente agarro cualquier video de él así, me voy a su canal y este es el segundo, no sé, en estos días probablemente agarro un tercer video y lo hago, pero es muy fácil rebatir todo lo que dice. ¿Por qué? Porque entiendo de economía, entiendo de política y entiendo que este tipo lo que le gusta es decir medias verdades, muchas veces mentira y muchas veces manipular la realidad
diciendo datos falsos porque jamás dice de dónde saca los datos que habla. Pero pongamos lo que es verdad, los datos que 100% fidedignos, todos los datos. Aún así, los datos que él dice no se basan en un hecho real, porque por algo las personas prefieren pasar a, como él dice, necesidad y que no se le cumple el sueño americano en Estados Unidos, que quedarse en Guatemala, quedarse en Venezuela, quedarse en Argentina, a ver qué pueden resolver, que son los sistemas económicos que él defiende. De todo, de verdad que es lamentable y eso. Bueno, mi gente, recuerden de suscribirse al canal si les gusta. Dejen su comentario por acá. También invito a los comunistoides a recapacitar, porque de verdad que están siguiendo un sistema económico y un modelo económico bastante fracasado, que va a llevar lamentablemente al país donde se implemente, lo va a llevar al fracaso económico, social y en todos los aspectos. De verdad que bueno, ayúdenme a difundir este mensaje. Si quieren, de verdad, compártanlo con sus amigos, denle like. Eso me ayudaría mucho a obviamente se expanda este mensaje. Y ahí desmintiendo video a video todo lo que dice Gabriel Bulcakov, porque de verdad que es lamentable todo lo que dice y es muy muy fácil de rebatir para una persona que entiende, porque una persona que no entiende de economía, obviamente todo lo que él dice le dice, no, sí, tiene razón, tiene lógica, todo lo dice, todo lo que habla, lo habla con propiedad, de verdad que es convincente. Y de verdad que el hombre, yo reconozco particularmente que él es convincente en lo que habla, pero porque sea convincente no quiere decir que él está hablando la verdad, está manipulando claramente, como obviamente todo comunistoide lo hace. Un abrazo, mi gente, chao.